Vamos a hablar hoy del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es aplicable a triángulos rectángulos. Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. El lado más largo se llama hipotenusa y los lados que forman el ángulo recto de 90 grados se llaman catetos. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Eso de ahí lo vamos a anotar por aquí: hipotenusa, este es cateto y este es cateto. Es decir, nos está diciendo esto: el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Esto nos está diciendo el teorema de Pitágoras. Eso mismo tú lo puedes aplicar a distintos triángulos con distintas letras. Si yo te anoto aquí un triángulo, por decir ABC, este es mi ángulo recto. ¿Cuál es mi hipotenusa? Es el lado A, y B y C serían mis catetos. El cuadrado de la hipotenusa es la suma de los cuadrados de los catetos. Puedo cambiarlo de letra y cambiar de la forma del triángulo, llamémosle X, Y y Z. ¿Cuál es la hipotenusa? El lado más largo. Entonces vamos a anotar ese lado más largo y la suma de los cuadrados de los catetos. No importa el orden en que tú anotes los catetos, simplemente la suma es conmutativa. Simplemente que la hipotenusa es el lado más largo, que debe estar solo a un lado del miembro de esa igualdad del teorema de Pitágoras. Y así podés aplicar a cualquier triángulo de cualquier forma. Te lo voy a cambiar de forma. Mira otro triángulo por acá. Le voy a llamar MNIO. ¿Cuál es mi hipotenusa? El lado más largo, que es M. Entonces el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Estoy aplicando el teorema de Pitágoras a esas letras que me dieron en ese triángulo dado. Entonces lo que debes hacer para utilizar bien el teorema de Pitágoras, aprenderte qué es lo que dice el teorema de Pitágoras. ¿Y para qué lo usa el teorema de Pitágoras? Pues para buscar un lado que te va a faltar de un triángulo rectángulo. Cuando tú tengas de datos dos lados, cualquiera, puede ser un cateto y una hipotenusa o dos catetos, para buscar el tercer lado lo vas a utilizar el teorema de Pitágoras. Voy a borrar ahora sí y voy a quedarme solo con esa parte de arriba y vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que yo tengo un triángulo donde aquí valga 6 y aquí valga 8 y quiero encontrar este lado de aquí, que le voy a llamar lado A. Entonces este es mi ángulo recto, estos dos serían mis catetos y el lado más largo, el lado A, es mi hipotenusa. Aplicando el teorema de Pitágoras, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y fíjate, la única letra que tienes que despejar es A. 6 al cuadrado, 36. 8 al cuadrado, 64. Es decir, A cuadrado es igual a 36 más 64, que sería 100. Para eliminar el cuadrado de la letra A, extraes la raíz cuadrada a ambos miembros de la igualdad y por lo tanto la raíz cuadrada de 100 es 10. Quiere decir que la hipotenusa de este triángulo, que era A, vale 10. Hagamos otro ejercicio. Voy a agarrar un triángulo donde aquí le voy a llamar X, esto es 7 y esto es 3. Solo estamos aplicando el teorema de Pitágoras. Este es mi ángulo recto. Entonces, ¿cuál es la hipotenusa? El lado más largo es el 7. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. No importa el orden en que lo note, porque es una suma. 7 al cuadrado es 49. 3 al cuadrado es 9. Entonces vamos despejando. Este 9 lo pasamos a restar al otro lado. Vamos despejando X. 49 menos 9, 40. X al cuadrado es igual a 40. Entonces para despejar X, extraemos la raíz cuadrada a cada lado de la igualdad. Raíz cuadrada de 40 vendría a ser el valor de X. Si tú quieres puedes sacarlo ese valor con decimales o racionalizar, pero igual te va a ser equivalente a ese valor de ahí, ¿no?
ya tenemos el lado que nos faltaba. Entonces, recuerda que el teorema de Pitágoras lo vas a utilizar para buscar un lado. En este caso, para buscar un cateto, o aquí para buscar la hipotenusa, para cualquiera de ese tipo de ejercicio. Hagamos un tercer ejemplo para concluir el video. Vamos a anotar que aquí sea 13, aquí 8 y aquí z. ¿Cuál es mi hipotenusa? El lado más largo, que es 13. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. 13 al cuadrado es 13 por 13, 169. 8 al cuadrado es 8 por 8, 64. Entonces este 64 lo pasamos a restar y nos queda 169 menos 64. Eso nos sale 105, es igual a z cuadrado. Z cuadrado es igual a 105. Sacamos la raíz cuadrada de cada miembro y nos queda que z es la raíz cuadrada de 105. Puedes tú, si quieres, sacarlo con la calculadora. La raíz cuadrada de 105 más o menos es 10,2, algo por ahí, ¿no? Y ya tenemos el valor del cateto buscado. Entonces, no te olvides cómo utilizar el teorema de Pitágoras cuando resuelves un triángulo rectángulo. Te sirve para buscar un lado cuando tú ya tienes dos lados de datos, ¿no? Nos vemos en el siguiente video. No te olvides de ver toda la lista de reproducción de triángulos o rectángulos. Tengo muchísimos videos, ejemplos de aplicaciones, de las funciones trigonométricas, de Pitágoras, de problemas de aplicación, etcétera, etcétera. Y sígueme en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok. Estamos como Profe Santiago Velázquez.